Viva Piñata tiene muchas especies y conforme avancemos tendremos que conseguir una Sparrow Meat. No es difícil de conseguir, pero es una piñata que requiere un poco más de conocimiento y aprendamos sobre ellas. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde conocerás juegos únicos, por lo que suscríbete para que aprendas más de ellos. Comencemos con el video. Estas piñatas aves están basadas en gorriones, con un exterior de papel maché de color marrón con blanco y un pico de color rosa. Al ser un ave tiene la facultad de volar en todo tu jardín y postrarse en diferentes objetos y árboles. Esto se ve bonito, pero llega a ser molesto, ya que será muy difícil seleccionarlos, debido a que nuestro indicador siempre estará en el suelo, por lo que requeriremos de darle un pequeño golpe al lugar donde percharon para que desciendan y poder seleccionarlos. Además tienden a salirse de los límites de tu jardín y perderá la selección. Esto es una condición en todas las piñatas voladoras y provocará que se nos pierdan con mucha facilidad, por lo que necesitamos acostumbrarnos a este evento. Además es una piñata que le gusta que la mojemos con la regadera, esto las volverá más felices. Para que un Sparrow Meat aparezca en los límites de nuestro jardín requeriremos de tener una Wyrm como residente, lo que es sumamente sencillo y solo con comenzar a arreglar el jardín sucederá. Lo mismo ocurre para que ingresen al jardín. Con el simple hecho de tener un gusano naranja, estas entrarán sin mayores complicaciones, pero para que se vuelvan residentes y las veamos con su color original, tendremos que haber reproducido por primera vez a las Wyrm, un requisito sumamente sencillo. Son sumamente sencillas y con solo continuar con los cuidados de los gusanos tendremos dos residentes. Para que se reproduzcan ya requeriremos de hacer otras cosas. Para empezar necesitamos su propia casa, pero también necesitan de comerse una Wyrm para estar enamoradas y listas para el cortejo, por lo que debemos seleccionar una Sparrow Meat y mandarla al gusanito, las cuales se acercarán y comenzará un combate, consumiendo su cuerpo y listas para reproducirse. Repite el proceso con su compañera y podrás ver cómo se cortejan en el interior de su casa. Para el juego Trouble in the Paradise, las condiciones de aparición y visita siguen siendo iguales, pero para volverlas residentes requieren de comer una Wyrm y para que se reproduzcan requeriremos de que consuman una semilla de campanita. No recomiendo el uso de dulces de enamoramiento con ellas, ya que será un desperdicio de monedas de chocolate, y seguir con el método tradicional para volverse un maestro en ellas. Si las vendemos nos darán 300 monedas de chocolate si están en su color original, siendo un método aceptable para capitalizarnos al principio. Para cambiarlos de color es necesario darles cosas para que coman. Si comen una flor de cardo, estas cambiarán a color púrpura. El problema con los cardos es que son una plaga para el jardín, por lo que requeriremos movernos rápido para que no invadan tu santuario. Para convertirlas en su variante rosa, requieren de consumir una flor de nenúfar, que nos las darán cuando lleguemos al nivel 15. Y para el color verde requeriremos de que consuman una flor de berro. Estas dos últimas solo pueden ser sembradas cercanas a los cuerpos de agua. En las tres variantes deben de comer la flor, no la semilla de estos. Es muy importante recordarlo. Para enseñarles trucos en el juego Trouble in the Paradise, tendrán que consumir una semilla de margarita y una flor de margarita para aprender ambos, y cuando esté listo, golpearlos con un bastón. Estas simples piñatas tienen una particularidad interesante en ambos juegos, ya que se pueden transformar en una Candary si estos consumen una flor de botón de oro. En el primer juego y en Trouble in the Paradise requieren de consumir un diente de león, siendo la única forma de conseguirlas, ya que no aparecen de forma natural. Las Sparrow Meat son un requisito para el enamoramiento de las Buseng, una piñata alcohol de la cual hablaremos más adelante. Una piñata que se basa en los gorriones. No son complicadas y ejemplifican bien lo comunes que llegan a ser, pero es algo donde comenzará a complicarse el juego. Así es como consigues un Sparrow Meat en los juegos de Viva Piñata con sus variaciones y trucos. Si te gustó el video, aquí podrás ver cómo se consigue una Wyrm. Aquí verás nuestro último video publicado. Si te gusta este juego y quieres aprender más, suscríbete. Y si te gustaría aprender sobre animales reales, pásate a mi canal City Animal. Conocerás mucho de fauna. Nos vemos en un próximo video.